Esta Bueno, muy buenos días para conferencia todos. comenzará a grabarse. Muy buenos días para todos. Me llamo Juan Felipe Loaiza Oquendo. Soy instructor del Centro Minero Ambiental que está ubicado en el Bagre, Antioquia. Ahí está mi presentación, pues así brevemente. Soy instructor del SENA gratamente hace 4 años. Soy ingeniero de minas desde el 95. Fui socorredor minero, soy especialista en alta gerencia y gerencia de salud ocupacional. Soy formador de formadores en seguridad, soy auditor interno de ISO 45001, entre otras cosas, pues todo eso simplemente es como para decir que me gusta la minería bien hecha, me gustan las buenas prácticas, me gusta la seguridad, y eso es lo que pues pretendo ahí como transmitir, digamos, en todo este tipo de charlas, como de ser, digamos, positivo frente a todos estos temas de minería que a veces tiene una presentación como mala, digamos, la minería es como mala a veces como para todo el público, entonces vamos a tratar de mirar todas las partes buenas de esta industria. Bueno, tengo el tiempo muy limitado, digamos que el tema de fundamentos de unidades productivas mineras es un tema muy extenso, entonces voy a hacer un recorrido muy rápido frente a algunas definiciones que creo que ustedes ya las conocen, pero es como para hacer un repaso y tener algunos elementos para que vamos hablando luego de otras estrategias para mejorar nuestra minería. Bueno, a ver, hay un concepto que se llama el concepto de economía minera. Un país con economía minera es un país cuyo PIB es de más del 8%, pues que la industria minera aporta más del 8% del PIB. En Colombia, ustedes saben que el PIB promedio o máximo que de pronto ha alcanzado la minería es del 2.5%. De ese 2.5%, el 1.5% más aproximadamente, más de la mitad, lo genera la minería a cielo abierto del norte del país, la minería de carbón. O sea que el otro resto, 1%, el 1% restante, corresponde al resto de la minería de otros materiales, de otros minerales. Eso es como por hacer pues ahí una introducción al tema. Entonces, ¿Colombia es un país con economía minera? Entonces, no. Porque, como les digo, es un 2.5% de aporte al PIB. Listo. Por ese lado. Sin embargo, vamos a mirar pues algunas cuestiones. De todas formas, nosotros estamos posicionados a nivel Latinoamérica y a nivel mundial con algunos minerales en los que somos incluso, tenemos hasta un primer puesto en producción. Ahorita miramos ese tema. Listo. Otra parte introductoria es el tema del Ministerio de Minas, o sea, la conformación de la minería, del sector minero en el país. Tiene que hay un Ministerio de Minas, tiene dos viceministerios, el de Ministerio de Energía y el de Minas, y tiene unas entidades que son la Agencia de Minería, el Servicio Geológico y la UME, Unidad de Prevención Minera Energética. Es un aparato fuerte, robusto. ¿Qué ocurre con este aparato tan fuerte y tan robusto? Digamos que el clamor de los mineros a nivel nacional en el censo minero del 2012, la primera solicitud que hubo, o que hay todavía, porque no se ha cumplido, es la creación de una plataforma, donde todas estas entidades converjan, una plataforma única, para que los mineros no reprocesen las gestiones, no las repitan. Pues se está trabajando en el tema, no se ha llegado, es un clamor, todavía existe, obviamente, nadie quiere estar repitiendo gestiones en distintas entidades. Aparte de eso, las entidades también a veces, digamos, que hacen investigaciones cada cual por su lado, a veces no se conversan, en fin, falta un poco de coordinación y todas estas cosas, pero digamos que es un aparato robusto que hay que optimizar, obviamente, con esa oportunidad de mejora que estamos pues mencionando. Listo. El concepto de UPM. Entonces, bueno, ¿qué es una unidad productiva minera? Eso en su momento generó pues, muchas controversias y muchas cosas, pero básicamente una unidad productiva minera es un centro operativo que puede tener personería o no, puede ser legal o no, etcétera. Entonces,
Sencillamente, una UPM es un centro operativo, sea legal, ilegal, regularizado o formalizado, como lo quieran ver. Puede tener varios lugares de trabajo, o sea, varios frentes de trabajo, puede tener plantas de beneficio, minas activas o inactivas, etcétera. Ese es un término pues que es obligatorio mencionarlo porque muchos se dirán que se preguntarán qué es una UPM. Listo. Bueno, aquí por ejemplo el tema de la mina. En el decreto 1886, Reglamento de Seguridad Minera para Minas Subterráneas, ya se estableció una definición de mina, no solamente como el socavón, como la labor subterránea, sino como todas las instalaciones que le sirven a la labor subterránea. Entonces ya la mina no va a ser, como les digo, el socavón, sino que van a ser la parte de beneficio, los patios, toda la parte donde se opere y que le sirva al socavón. Es otra definición que tenemos que tener presente porque es importante en algunas cuestiones jurídicas, digámoslo así. Listo. Voy a pasar rápidamente por acá, pues ya que no tenemos tanto tiempo para entrar aquí en estos detalles. Aquí hay un concepto que son las pymes. Las pymes, digamos, pues vale la pena como mencionarlo así brevemente porque las pymes en Colombia tienen algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Digamos que son permítame cierro por acá. Las MIPYMES son aquellas empresas que clasifican según el número de empleados o de activos. ¿Por qué se mencionan las MIPYMES en este tema, las UPMs? Porque las MIPYMES tienen apoyo del gobierno. Hay unos fondos destinados para apoyar las MIPYMES. Y como estamos hablando de minería, de pequeña minería o de minería de subsistencia, entonces uno empieza a equiparar el tema a ver, bueno, la mina es MIPYME o no es MIPYME. Entonces ya se pone uno, porque las MIPYMES tienen ventajas, entonces uno dice, bueno, qué bueno que las minas, que los mineros pequeños o de subsistencia o las asociaciones fueran MIPYMES. Entonces, bueno, hay una legislación, hay unos fondos, hay unas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa con las pymes? Que obviamente tienen que ser empresas formalizadas o regularizadas, pues digamos, que sean legales completamente. Y digamos que todo ese apoyo a las pymes para una implementación tecnológica o para poder tener capital de trabajo. Pero ahorita vamos a mirar las condiciones de la pequeña minería, minería de subsistencia, a ver si podemos como encasillarla en este tema de la pyme y si puede recibir todo ese apoyo pues, que el Estado les presta. Eso solamente, como les digo, son unos insumos ahí para que podamos hablar ahorita como con más propiedad del asunto. Bueno, por aquí hay la legislación de las pymes. Por aquí brevemente les voy a mostrar el ranking de Colombia a nivel Latinoamérica y mundial. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de los títulos mineros en el país. Los títulos mineros por mineral, el 41% de los títulos mineros pertenece a material de construcción, el 21% oro y metales, el 18% otros minerales y el 16% carbón. Yo creo que todos tendemos a pensar cuando hablamos de minería como en oro y que todo es oro acá y que todos los títulos son de las multinacionales y el oro y cosas de estilo. Aquí tenemos el número de títulos por mineral, entonces para tener en cuenta que los materiales de construcción son los que más porcentaje de títulos tienen. Aquí, entonces, el ranking de Colombia a nivel mundial, por ejemplo, en Esmeralda somos el primer país, en carbón somos el 9, en níquel el 13 y en oro el 18. A nivel de Latinoamérica tenemos el primer puesto en esmeraldas, en carbón térmico primer puesto, el cuarto en níquel y el quinto en oro. Nosotros digamos que tenemos una potencialidad muy grande, tenemos unos recursos bastante importantes. Ya el otro tema es la explotación y quién los explota, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar por aquí rápidamente. Bueno, y llegamos a esta parte, el marco jurídico de la minería. Entonces, en nuestra minería se
se desarrollan en un marco legal minero, que es la Ley 685/2001, el Código de Minas, y el marco legal ambiental, que es la Ley 99/93. Vamos a hablar de este tema minero. A ver, entonces hay unas definiciones. A uno a veces le hablan de minería formal, que vamos a formalizar, que vamos a formalizar, le suena a uno como a legalizar. Resulta que el término está errado porque el término técnico correcto es minería regularizada. Regularizada es aquella minería que tiene título minero y que tiene licencia ambiental. O sea, la minería regularizada es aquella mina que se considera, digamos, legal, porque cumple con las condiciones de regularidad. Ya el tema de la formalización es un tema de un cumplimiento de todas las leyes, digámoslo así, como una mejoría, como una mejor práctica, siendo obviamente regularizado. Entonces, no podemos confundir el tema de formalización como una forma de legalizarse, sino que el término correcto es regularizarse. Regularizarse es cumplir con los dos marcos legales, el ambiental y el minero. Bueno, listo, pues así básicamente. El tiempo corre y creo que me voy a saltar un poco todo esto. Bueno, voy a mencionar aquí un tema que de pronto sí nos interesa un poco. Digamos que frente a los cambios en la legislación para el tema de las concesiones mineras y todo este tema, hay un tema, hay algo interesante, que es el relacionamiento con el territorio. Estoy hablando, digamos, de los contratos de concesión. Entonces, en este momento algo muy llamativo es el tema del relacionamiento con el territorio. ¿Qué es eso? El relacionamiento con el territorio con, tiene que ver, digamos, con que ya hay como una especie de consulta, una concertación con las autoridades locales, con la población nativa, con la gente de la región. Hay una concertación, o sea, hay una, digamos, una divulgación del proyecto, una socialización, una sensibilización de las afectaciones, de los aportes. Todo ese tema del relacionamiento es importante porque es un primer paso que va a la CDE hacia una licencia social. La licencia social sería una licencia como la licencia minera o ambiental. Es una, pues si la llegamos, que es una meta muy bonita y serviría demasiado. El relacionamiento entonces es un primer paso como hacia esa licencia y hay que trabajar por ella, porque es que ahí sí se establecerían obligaciones de empleo, de bienestar, de prosperidad pues, para la población. Y no como ocurre ahora que simplemente las empresas llegan, se establecen, ponen sus cercos, sus muros grandes y trabajan, hay una riqueza interior y a veces uno ve pues que las comunidades son muy pobres y muy miserables y ese tema de ese relacionamiento con el territorio es como la cuota inicial para esa licencia social. Entonces hay que estar pues como muy alerta frente a ese tema, que es un tema bastante importante y cambiaría totalmente este asunto de las concesiones para beneficio de las comunidades. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a saltar esta partecita y vamos a lo que vinimos, hombre, que es el tema de las estrategias, de qué estrategias podríamos nosotros implementar en el país eh, para mejorar nuestra minería. Pues vamos a hablar de minería aurífera. Eh, Hay otro dato pues, que vale la pena mencionar antes de empezar a hablar de estos temas de estrategias, que son ustedes saben que el 80% de la minería del país aproximadamente eh, se cataloga como ilegal. Pues ilegal, hablemoslo en términos de que no es regularizada, de que no tiene licencia ambiental o minera, simplemente es una minería no reglamentada, es una minería que no paga regalías, es una minería que al no cumplir con los estándares de ley, digamos, entonces genera muchos problemas de muchos tipos, que vamos a mirarlos aquí brevemente. Entonces, con ese datico se los doy ahí, el 80% aproximadamente, eso lo dijo la Procuraduría en el 2017. El 80% de la minería, la Contraloría, perdón, el 80% de la minería en Colombia es ilegal. Es un dato pues alarmante, es un dato bárbaro.
todo, el 80% de una industria nacional que genera tanto empleo. Con esa cifra, pues eso es alarmante, ¿cierto? Hay que trabajar de inmediato con él, por ello. Permítame un segundito, para no dejarlo aquí en el aire, voy a buscar más bien por aquí. Voy a buscar un dato que necesito. Permítame un momento. Bueno, por aquí también tenía otro datico. El otro dato es que aquí tenemos el número de títulos. Es un artículo que llama quiénes son los dueños de los títulos de minera en Colombia. Entonces están los títulos, está el número de hectáreas. Si nosotros revisamos los datos, el 30% del total en área, en hectáreas, de las licencias está en manos de empresas multinacionales. 30% pues es un dato bastante grande, ¿no? Bueno, entonces aquí está. El Contralor General, Edgardo Maya, en este artículo, entonces establecía que el 80% de la minería en Colombia es ilegal. Es un tema pues que es como bastante bárbaro. Bueno, hay otras noticias donde se habla del tema, de unos acuerdos del gobierno, de que la minería, que hay minería en la época de la conquista, en fin, todo eso nosotros ya lo conocemos, de las afectaciones que hay, en fin. Por aquí vuelve y la noticia, en fin, de ese tema de la ilegalidad, que es bastante complicado. Eso es lo que trae, digamos, la noticia, los titulares, la estigmatización de la minería, porque entonces de la minería, digamos, entre comillas, buena, de buenas prácticas, no se habla mucho y no se le hace tanta propaganda, pero de la minería mala sí se le hace mucha propaganda. Y se muestra la miseria, se muestra el hambre, la violencia y todo esto. O sea, hay mucha propaganda hacia lo malo, pero no hacia lo bueno. Entonces también es un tema de estigmatización que ahorita lo vamos a mirar. Listo. Entramos también al tema de la minería de subsistencia, la resolución 43/2017, donde establece que para ser un minero de subsistencia hay unos topes de producción. Entonces, el tope de producción para un minero de subsistencia, en el caso del oro, es de 1.16 gramos por día. Y hay unos requisitos para que las personas sean catalogadas como mineros de subsistencia. Entonces dice acá, minería de subsistencia es la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de personas que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto de arenas y gradas de río, destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales o metales preciosos. Entonces dice aquí, por medio, esas explotaciones, por medio de herramientas manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque. Entonces, mire que la definición legal de minería de subsistencia es una definición que no admite mejoras en la productividad. Usted, para ser legal, tiene que ser minero, pues el minero, hablemos de los mineros de subsistencia. Para que un minero de subsistencia sea legal, tiene que cumplir con los requisitos, 1.16 gramos diarios, no puede pasar de ahí. Si saca un poco más, ya sería un pequeño minero. Y se utiliza, entonces uno a veces dice, ve, voy a comprar este canalón, voy a comprar este motorcito, voy a lavar tal cosa. Si lo hace, ya la definición lo saca de ser minero de subsistencia. Entonces ya sería pequeño minero y tendría que ser regularizado. Tendría que tener todos los requisitos que son enormes, ¿no? Entonces, digamos que eso es un círculo vicioso del minero de subsistencia, tiene que ser minero de subsistencia siempre. ¿Y eso es malo? Pues no es que sea tan malo. Lo único que de pronto uno observa es que, digamos, hablando ahorita de las pymes, que las pymes tienen una línea de fomento para incrementar la productividad, para mejorar, para crecer. Entonces, un minero de subsistencia o una asociación de mineros de subsistencia, entonces, ¿en qué sentido va a crecer si no puede utilizar sino sus manos? O su batea, digámoslo así, no puede utilizar ningún medio mecánico. Entonces, digamos que la legislación hace que tengamos que estar como en stand-by. ¿Que eso es malo? Pues dependiendo, ¿no? 1.16 gramos al valor del oro no es poco dinero tampoco, pues eso permite que un minero de subsistencia pues subsista, incluso le puede quedar algo de dinero. Pero es el tema de que no se puede crecer como el estilo de la MIPYME, la MIPYME fomentada y unos créditos para impulsar su productividad. Pero entonces digamos que nos vamos saliendo como de ese marco y no vamos, pues como que no se cabe ahí como en ese
del todo en esa definición y en ese apoyo de las MIPYMES. Listo. Bueno, por ese lado, ya ustedes saben que hay unos requisitos para ser mariquero, que hay que estar registrado en la alcaldía, que tiene que estar en el RUCON, tiene que acreditar la procedencia lícita, declarar la producción, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con toda esa reglamentación que el gobierno despidió pues con el fin como de controlar un poco todo este tema de la minería ilegal? Que se están generando otros problemas. El problema de estar inscrito en el RUCON o ser un vendedor registrado, todo este tipo de cosas, ha generado problemas. O sea, que la delincuencia está muy pendiente de todo, donde la delincuencia a veces le registra el nombre a alguna persona sin saber, le saca los documentos y lo registra como un vendedor de oro. Y cuando uno menos piensa llega la DIAN y uno debe 50, 60, 100 millones de pesos de impuestos de venta de oro que uno ni idea, pues. Entonces digamos que echa la ley, echa la trampa y se ha generado también ese tipo de ruido frente a esos controles pues que pretenden como ponerle un poco más de legalidad a esa ilegalidad de ese 80% de la minería. Listo. Por ese lado, pues. Bueno, tenemos el tema de la minería tradicional, también vale la pena mencionarlo acá. Los mineros tradicionales simplemente es una figura jurídica que cuando salió la ley 382 de 2010 había que demostrar que se tenía una operación minera anterior a esa fecha, 10 años antes, y que había que estar explotando 5 años consecutivos, unas condiciones de ley simplemente para llamarse minero tradicional, para no confundirlo con el minero pues con el otros mineros, digamos, ancestrales o cosas de estilo. Entonces, minera tradicional simplemente son personas que no están regularizadas, pero que a partir de antes de esa ley demostraron que están operando 10 años antes y por lo menos 5 años de manera consecutiva, y se llaman mineros tradicionales por eso. Entonces, no confundirlos con los mineros ancestrales, por ejemplo. Entonces, todo este tema de la formalización está pensado, de la formalización minera, se piensa mucho para los mineros tradicionales, para que vamos acotando y vamos poniendo pues como los términos de ley ahí en orden. De minera tradicional, formalización, que ahorita miramos cómo se hace ese tema también. Bueno, con respecto a la legalización de la pequeña minería, la legalización, entonces, hay una cartillita muy interesante de Somos Tesoro, la Alianza por la Minería Responsable, tiene unos artículos muy didácticos, muy sencillos, al alcance de cualquier minero. Aquí tengo a colación algunas definiciones pues, de las que habla. Aquí se habla que es la formalización, entonces dice que es el cumplimiento de los requisitos legales, técnico, ambiental, económico, o sea, es después de la regularización, es un plus, una optimización, digamos, de las empresas que ya están regularizadas. Listo. Bueno, y otros temas más que a un minero pequeño de pronto pues, le puede quedar más fácil como comprender. Entonces, ¿cuál es la ruta hacia la formalización? Entonces, aquí es regularizarse, o sea, tener título minero, instrumento ambiental, capacitarse, ser productivo, generar bienestar, minería formal, sostenerse y crecer, o sea, todo en el ámbito de la legalidad, partiendo de que ya está regularizado. Esa es la ruta hacia la formalización, para aclarar pues ese tema. Listo. Por este lado cerremos acá y vamos a hablar. Son las 7:28, tengo hasta las 7:45. Voy a tratar de ser lo más rápido posible aquí en esta exposición. Entonces, bueno, aquí hay un tema. Ya sobre la minería hablemos de subsistencia o de algunos pequeños mineros, de algunos mineros tradicionales, digamos lo que le puede aplicar a esto. Entonces, hablando por ejemplo del tema de las tecnologías limpias, hablando de la minería de oro, hablando del mercurio, bueno, uno qué hace con todo ese problemón que hay ahí, ¿qué hacemos? Entonces aquí hay alguna exposición pues sobre los temas. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, para cambiar ese tema del mercurio? ¿Cómo elimina uno el mercurio? ¿Cómo saca el mercurio uno de la vida de los mineros que siempre lo han utilizado? Entonces, siempre se habla, no, pues tecnologías limpias, pero tenemos que hacer una reflexión real, o sea, vamos a ser realistas. ¿Será que un minero
con su tarrito de mercurio, un tarrito que lo echa al bolsillo de una batea. Así le entrará el cuento de cambiar por tecnología limpia. Entonces uno le dice, bueno, ¿y cuál es la tecnología limpia? Y si es un minero de subsistencia con mayor razón, entonces le dice al minero de subsistencia, bueno, tecnología limpia, no use más mercurio. Deje la batea, deje el tarro de mercurio y tenga, le doy esto. ¿Qué es esto? Entonces es una máquina, es un canalón, es un concentrador gravimétrico, hable de lo que usted quiera, cianuración, flotación, de cualquier cosa, de todas esas tecnologías que pueden cambiar el mercurio, ¿cierto? Pues que lo puede sustituir. ¿Qué pasa con un minero de subsistencia cuando usa maquinaria o tecnologías? Entonces se vuelve un pequeño minero. Un minero de subsistencia está en condición de pasar a ser pequeño minero al dejar su batea, su tarro de mercurio por una tecnología limpia. Entonces ahí está el problema. No lo pueden hacer, incluso pues legalmente no pueden porque no van a cumplir, entonces van a perder su fuente de ingresos. Entonces por ese lado pues ahí del círculo vicioso del que hablamos. Listo, entonces, ¿por qué la gente usa el mercurio? Pues porque el mercurio es maravilloso para captar el oro. Esa afinidad electrónica que tiene con el oro pues es tremenda, eso no reemplaza a nadie. Y con los costos y la accesibilidad técnica o tecnológica, dígame de todo lo que existe, ¿qué lo puede cambiar? O sea, ¿qué lo puede cambiar de una manera como tan sencilla como para que uno diga, no, dejo mi tarro y mi batea y venga, déme lo otro, que eso me lo reemplaza? Porque es que la gente piensa en términos de plata. Entonces uno de plata y de alcance y de conocimiento y infraestructura y de ser legal y de que lo dejen trabajar y todo eso. Entonces mire que es que ahí es ahí donde radica el problema. Bueno, entonces la ley del mercurio, ustedes saben que salió la ley del mercurio, ya eso no era nuevo, la ley existía desde el 2013, simplemente la relanzaron, le dieron una fecha que ya la ley llegó, que se acabó el mercurio. Pues no se acabó nada porque donde estamos viendo decomisos masivos de mercurio, donde uno ve en los pueblos mineros donde usan mercurio, donde hay un policía corriendo detrás de la gente a quitar el mercurio, pues eso no es noticia, ni sale, ni se ve. O sea, pues que la ley sí está la ley, pero las cosas siguieron igual. Entonces, mire que de todas formas el hecho de despedir leyes no es que cambie el panorama ni la realidad. Entonces, ¿qué fue una solución a la ley del mercurio? Prohibir el mercurio, pues está prohibido, pero quién lo decomisa? ¿Quién lo impide? Pues, mejor dicho. Entonces, ahí está el problema. Ya, bueno, entonces pasemos por acá. Voy a pasar aquí rápidamente por acá al tema de pues, ¿qué puede hacer entonces uno frente a ese tema, ¿cierto? A ese tema de que no hay así como a la vista algo que uno dijera, bueno, esto por el mercurio y quitemos esa mala práctica. Bueno, aquí digamos que entre todos esos problemas que estamos viendo ahí, el tema de este tipo de minería ilegal, pues que se habla, es la migración constante. Sabe que los mineros de subsistencia andan con su bote, su tarro en el bolsillo para todas partes, donde dicen que hay oro, ahí están. Es un problema social, la criminalización, lo que hablábamos, una incorrecta percepción de la población no minera hacia la minería aurífera artesanal de pequeña escala o minería de subsistencia. Y esos son criminales, pues. No hay una foto de estas y, minería criminal, minería dañina, la gente es mala, esa gente tal cosa. Entonces, eso ayuda, pues, a caldear los ánimos, a que no haya soluciones, porque siempre se ve algo como malo. El tema de la fuente de financiación, si no somos MIPYME, si no hay una figura jurídica, digamos, ¿qué financiación vamos a tener? Y si somos, por ejemplo, una asociación de mineros de subsistencia, esa es una alternativa buena, por estar organizado y ser legal, ¿cierto? Pero digamos, ¿financiación para qué? Financiación para crecer productividad, pues sabemos que estamos restringidos, ¿cierto? Digamos, para una extensión social o un encadenamiento productivo de pronto, pues, pero por ese lado es que poder mirar el tema para las personas que estén asociadas. Bueno, el mercurio bárbaro, es un veneno, pues el mercurio es un veneno, a nivel mundial está regado, la industria pesquera en el mundo está toda contaminada por mercurio, no salen las noticias porque sería una mala prensa para la industria pesquera, pero el mercurio está, mejor dicho, está en todo el mundo. Nuestro mercurio, nosotros tenemos el primer puesto como contaminante, ya somos el segundo.
Malasia nos quitó el puesto, perdón, el tercero. Pero bueno, pasemos, dispongamos acá. Bueno, el tema de la tecnología, entonces la transferencia tecnológica, digamos que la tecnología limpia de uso generalizado, adaptada a la operación de una minería artesanal en pequeña escala. A veces, digamos, pues que uno ve, digamos, que presentan unos canalones, unos, unos centrifugadores con agua, unas espirales, unos canales, cosas de ese estilo. Pero digamos, es que mire, cuando a veces uno muestra tecnología limpia, uno lo que muestra a veces es algo parcializado. ¿Por qué? Por ejemplo, usted muestra el centrifugador de agua que trae con agua y que maneja, que clasifica que el oro y la arena, pero es que lo que no se dice es que eso ya es una operación, digamos, de desbaste o de limpieza de un concentrado que ya está. O sea, ya la concentración inicial pasó, no es que estemos desde cero haciendo ya utilizando estas máquinas. Y las máquinas al fin y al cabo pues no lo solucionan. Y la otra cosa es que, por ejemplo, un minero de subsistencia utiliza una maquinita que es pues pequeñita y que casi no utiliza tecnología, tiene un motor súper pequeño, pero no es manual. Entonces, otra vez. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué hacemos, hombre, con esto? Ese es un problema. Como le digo, la legislación se vuelve un bloqueo, pues, a veces en ese tema. Entonces hay algunas propuestas, digámoslo así, vamos a mirarlas. Eh, bueno, hay unas propuestas, permítame un segundito. Entre los problemas, pues ya ustedes saben que, ¿cuál es el problema? Bueno, hablemos por ejemplo de los mineros tradicionales. Si un minero tradicional del subsistencia lo tenemos claro que ya está limitado por la implementación tecnológica, ¿cierto? Entonces, medios manuales y punto. No se sale de ahí. Y es la mayoría de la minería del oro en el país, es como el 60 o el 70%, que es ese tipo de minería de subsistencia en el país, ¿cierto? Entonces, digamos que ya en el tema de subsistencia estamos anclados ahí con eso. En el tema de la minería tradicional, o sea, aquellos que tienen algún reconocimiento de legalidad, eh, tienen otras posibilidades. Entonces, ¿qué posibilidades tiene un minero tradicional? Él sí puede, digamos, trabajar con más tecnologías, sí puede aplicar maquinaria, pero ¿cómo? A través de unos contratos de operación o una sesión de áreas o cosas. Ahorita miramos un poco, y más adelante la tengo y se las muestro. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque es que un problema que hay en el país, digamos que no hay caracterización mineralógica ni metalúrgica. En el país es como en la minería subterránea, por ejemplo, porque la gente, yo siempre pregunto a la gente, ¿usted por qué utiliza madera en su mina? Porque es barata. No es barata, es muy cara. Si uno la compara con un arco, la duración y que es reutilizable y todo eso. ¿Por qué utiliza una mesa vibratoria para beneficiar el oro? ¿Por qué? Pues porque otros la usan. O sea, no hay una razón de ser, es porque repetimos lo que los otros hacen creyendo que está bueno y que no hay que estudiar, eso hay que ponerlo ahí y hágalo. Entonces, ¿y por qué estoy hablando de eso? Porque es que no hay una optimización de los recursos. ¿Y por qué no hay optimización? Porque es que no hay estudios, no hay una caracterización mineralógica y metalúrgica sectorizada, o sea, que donde digan, bueno, en Nariño, la asociación mineralógica es tal, entonces hay que hacer tales procesos metalúrgicos, o el oro es libre, o hay que utilizar cianuración o flotación, tal, o sea, no hay sectorizado. Ustedes saben que la minería cambia de un sitio al otro, incluso hasta en yacimientos cercanos puede cambiar. Pero entonces se necesita eso, una caracterización para que por lo menos estos mineros tradicionales, hablando de pequeños mineros, pues estos mineros tradicionales puedan tener acceso a una tecnología real, efectiva, que les sirva para mejorar, para que puedan aplicar, digamos así, ahí sí legalmente como industria, a todo ese tema de las pymes, a tener créditos y a crecer. Pero si no es así, vamos a seguir dándonos contra la pared y utilizando más los recursos y, y haciendo lo que estamos haciendo pues ahorita, que es darnos contra las paredes porque no tenemos ese tipo de estudios y hasta el momento pues digamos no hay un plan masivo en los yacimientos del país para hacer la caracterización. ¿Qué es lo que ha habido en el país? Han habido unos intentos
esporádicos en todo el país, esporádicos, no continuos, que por falta de recursos o porque es por meses o tal cosa, entonces no se termina, no se llega a una conclusión general, no se llega a un estudio definitivo y no es algo masivo, sino que son intentos puntuales de algunas universidades o de estamentos o instituciones del Estado, pero que no es continuo, entonces el problema, entonces no hay una caracterización mineralógica y metalúrgica, y hay que trabajar en eso. El programa de la formalización para los mineros tradicionales, entonces también, digamos que son insuficientes, pues, o sea, si hay en este momento, por ejemplo, con las grandes empresas mineras, hay un tipo de elaboramiento productivo, pero es puntual, o sea, algunas contratan asociaciones de mineros o contratan servicios o les dan un contrato de operación, cosas de ese estilo. No es masivo, pero entonces también hay que trabajar en eso. Listo. Bueno, en las tecnologías limpias, por ejemplo, entre las alternativas que hay para los mineros de subsistencia, por ejemplo, sería fomentar la minería tipo oro verde, la minería limpia, que no utiliza maquinarias, que es manual, que no utiliza mercurio, que utiliza algunas plantas, algunas cuestiones ancestrales, pero casi que principalmente es la gravimetría manual lo que se utiliza en esa minería tipo oro verde. ¿Qué pasa con eso? Que hay un mercado exclusivo para este tipo de oro, que es más bien pago, hay unos bonos, y es como una de las alternativas, pues como que uno visualiza que podría hacer algo para trabajar entre los medios de subsistencia, para generar más ganancias, para ser más organizados, para tener un impacto social, para favorecer a las comunidades. La minería tipo oro verde, pues dentro de ese marco de la subsistencia. Juan Felipe, tienes Sí, 4 minutos para ir cerrando, por favor. claro que sí, listo. Para los mineros tradicionales, por ejemplo, la asistencia técnica continua, lo que hablábamos ahorita. No hagamos pruebas esporádicas, llevémoslas a buen término, socialicémoslas. O que le entreguen una máquina de estas a un minero tradicional que trabaja con una batería y con mercurio, tenga la máquina, la dejamos ahí pues para que trabaje. ¿Será que sí es una solución? Entonces, por eso hablo de asistencia técnica continua. Bueno, la caracterización de los yacimientos, caracterización mineralógica y metalúrgica, hablar de temas de salud ocupacional y seguridad minera, el tema de la sanidad, que las grandes empresas mineras que hagan su aporte, que contraten, que den contratos de operación, que propendan por formalizar a los mineros tradicionales, pues para evitar esta foto que es el cuadro que tenemos en la mayoría de nuestras zonas mineras. Bueno, el tema, por ejemplo, de la minería aurífera artesanal de pequeña escala, toda esa miseria, se podría tratar si hubiera una política de reducción de pobreza enfocada hacia esta minería, hacia este tipo de minería. Si se tratara de esa forma, pues no se trata, ¿cierto? Aquí estamos hablando de qué posibles soluciones. Pero es complicado pues el asunto. Mejorando la imagen de las MAPI, dejar de utilizar el tema de la minería criminal, dejar de estar en los noticieros remarcando esa diferenciación del minero ancestral, de subsistencia, del pequeño minero como un criminal. Hay que mirarlo desde otro punto de vista, hay que mirarlo como un tema de pobreza y de subsistencia, pero se presenta como algo criminal, que es un tema que no deja pues, salir a flote a las organizaciones mineras. Listo. Bueno, entonces, en la realidad, ¿qué posibilidades hay? Simplemente, pues ya para terminar, porque se me acabó el tiempo. Simplemente, por ejemplo, los mineros de subsistencia tienen que mantener el tema de la asociatividad, tienen que ser fuertes con eso y tienen que cambiar, digamos, un poco ese tema cultural del trago y de los vicios, porque digamos que 1.16 gramos parece muy poquito para un minero diario, pero llévelo al valor del oro actual. Entonces digamos que realmente pues, el minero de subsistencia no es que esté tan mal como se percibiría con ese nombre. Hay que cambiar temas culturales, temas de organización, hay que mantener las organizaciones, los mineros tradicionales que tienen que hacer, tienen que solicitar contratos de operación, tienen que trabajar por el tema del elaboramiento productivo,
tienen que tener buenas prácticas, pues tienen que hacerse notar para que las empresas grandes los tengan en cuenta. Pero mire que todo esto parte de una voluntad, no porque sea algo obligatorio. Alguna estrategia que algún día habíamos dicho que podría implementar es que a las grandes empresas mineras hubiera una ley donde diga que el PTO, si no considera en los 30 años inmediatos algunas áreas periféricas de esas grandes licencias que tienen, licencias de 10.000 hectáreas, y digamos que están concentrados en el centro del área en 3 o 4.000 hectáreas, que eso es mucho, podrían de pronto hacerse esa figura, que si no está contemplado en determinado tiempo, se les sean esas áreas a los mineros tradicionales. Pero ese es un querer, ¿cierto? No es porque esté establecido de esa manera. Todo en este momento depende de la voluntad de las grandes empresas, si quieren hacerlo o no, si quieren apoyar esos temas de formalización. Bueno, yo creo que ese es como el panorama, hombre, no es un panorama muy halagüeño, pero es lo que hay y hay que ser realista. Con eso nos toca trabajar. Entonces, Felipe, muchas gracias. Sí, ese es el tema. Quisiéramos darle la palabra a los compañeros que están en sala si quieren hacerte alguna pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Pidió la palabra? Dale, sí, Sonia. pueden, claro que sí. Sí, con Dale, mucho gusto, Sonia. bien puedas. ¿Puedo preguntar? Claro que sí, Sonia. Sí, Dale. claro. Gracias. Gracias. No, me pareció supremamente interesante la exposición porque el señor Loaiza habla sobre varios conceptos, que es sobre la pobreza del entorno, sobre la licencia social y sobre digamos, el papel del Estado en cómo disminuir los índices de pobreza en las comunidades del entorno, que son, pues nosotros lo hemos visto acá en el Valle del Cauca. Hemos trabajado con comunidades mineras que son supremamente pobres, estrato 1, y la imagen que él muestra allí, recordé la imagen de las comunidades donde nosotros vamos a asesorar y son casas en bareque todavía y en barro. Entonces, me parece que este tema social, que creo que ya lo hablamos en otros espacios, es un tema al que hay que ponerle cuidado porque la pobreza en Colombia persiste, aún estas personas estén desarrollando una actividad productiva, pero su pobreza sigue en franca lid, mejor dicho. Me pareció interesantísima la exposición del señor. Gracias, Sonia. Muchas gracias. No hay una pregunta ahí, sino es más bien una afirmación y estamos totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta de los compañeros que están en sala? Buenos días, yo tengo un comentario. Carlos, dale. Claro que sí. ¿Puedes abrir tu cámara, por favor? Claro que sí. Buenos días a todos. Buenos días. El comentario que yo tengo es que referente a lo que dijo el ingeniero al final sobre el tema del cambio cultural que tenían que tener los mineros de subsistencia para mejorar sus condiciones socioeconómicas por el tema de la cultura de la bebida y otros vicios sociales que se van generando en torno a la minería. También considero que tiene que haber una apuesta por mejorar el acceso a mercados formales de estos mineros de subsistencia específicamente, que son los que están en la cadena con mayor vulnerabilidad. Me refiero a los bariqueros y a los chatarreros, porque creo que si un minero de subsistencia trata de implementar buenas prácticas mineras como eliminación de mercurio, teniendo en cuenta todas sus falencias, si no hay este incentivo de tener un mercado formal,
el mismo mercado informal lo va a arrastrar a que siga usando mercurio por los costos. Entonces, creo que falta como ese plus y esa fuerza en esa parte para que toda la cadena tenga como funcionalidad y se realimente de forma proactiva y con el tiempo se vaya escalando. Muy bien, Correcto. Carlos. También, es que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la ausencia del Estado, porque uno de los problemas en las zonas mineras es ese. Es que el Estado, ¿cuándo han visto ustedes, por ejemplo, hablando de cualquier cosa, en el Bagre? El Bagre, que es uno de los principales municipios productores de oro. El Estado tiene oficina, digamos, como tal, la agencia de minería o todas estas entidades que tienen que ver con la formalización o la regularización, no están. Entonces, digamos que ahí es cuando, digamos, ya la criminalidad entra a ocupar el espacio que el Estado no tiene. Entonces, es una de las cosas que también hay que trabajar. Esa ausencia, tiene que haber más presencia del Estado en todas estas zonas mineras auríferas. Juan Felipe, agradecerte, invitarte nuevamente porque nos has dado solamente un brochazo sobre toda la problemática de la minería en Colombia y muchos de los que estamos acá estamos trabajando en el tema de generar política pública, local, regional, alrededor de nuestra minería. Entonces, muchísimas gracias y le queremos dar paso al Valle del Cauca, al ingeniero Mauricio Castro, que el día de hoy nos va a hablar precisamente de cómo construir una política pública mineroambiental, con un ejemplo que es el del Valle del Cauca. Bienvenido. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Mauricio, es tu tiempo. Mauricio. No te estamos escuchando, Mauricio. Mauricio, ¿puedes hablar? Muy buen día para todas y para todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Mauricio, lo estamos escuchando, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Sonia y compañeros, por darme la oportunidad de contarles el paso a paso en la construcción de la política pública mineroambiental en el departamento del Valle del Cauca. Quisiera empezar, pues, 3 palabras claves que tengamos en cuenta. La primera es gobernanza, la segunda es gobernabilidad y la tercera es liderazgo. Estas 3 palabras son fundamentales en la presentación que les voy a realizar. Voy a empezar con los antecedentes. Posteriormente, pues hablaré de la elaboración de la política pública como tal, la construcción del órgano colegiado y el desarrollo de esa metodología que se ha implementado con la construcción de la política pública. Bien. Quiero mostrarles entonces cómo inicia el proceso en el departamento del Valle del Cauca, pero debo remitirme a la historia reciente del departamento. Vivimos en el 2009, 2010 y 2011 momentos muy difíciles para el departamento del Valle del Cauca, una pérdida de gobernabilidad, o sea, había una ingobernabilidad, había una pérdida de confianza del sector público, del sector privado. Tuvimos 9 gobernadores en un periodo. Fueron momentos muy nefastos realmente para
el desarrollo social, económico, cultural, desarrollo económico para el departamento del Valle del Cauca. Digamos que en ese periodo hay un desorden de la gestión, no solo del conocimiento, sino del territorio, muchos conflictos por el uso del suelo, y a ellos se le adicionan los actores del conflicto. Teníamos realmente todos los actores que generaban conflicto en el país, concentrados en una pequeña zona del departamento, que era hacia la zona pacífica. Y digamos que frente a esto aparece la necesidad de orientar y de generar una perspectiva en términos de diseñar hacia dónde queríamos ir, dónde estábamos inicialmente, hacia dónde queríamos ir y cómo podíamos lograr llegar a ese ideal de departamento que queríamos y que soñábamos. Es así como se logra, a través de un convenio con la Universidad del Valle, realizar ese estudio que se llama Visión Valle 2032, y empiezan entonces, digamos, esa planificación del territorio, y logramos ya en el 2015 tener la visión de lo que queríamos en el departamento del Valle del Cauca, obviamente surtiendo cualquier cantidad de inconvenientes políticos, económicos, porque tuvimos que acogernos a la ley 550, ley de quiebra del departamento, hacer ajustes financieros, fiscales, porque el hueco fiscal era enorme. Esto obviamente llevó un tiempo prudencial, el lograr estar en esta posición, perder la categoría especial del departamento. Eso significó obviamente menos ingresos para el departamento. Esto como antecedentes, para que entendamos de dónde venimos, por dónde pasamos y hacia dónde logramos encaminar la visión del departamento. Bien, luego se generan algunas elecciones atípicas, logramos pasar ese bache, y en el 2012 se empieza un proceso de saneamiento fiscal, y digamos se logra sanear fiscalmente el departamento del 2012 al 2014, casi el 2015. Y en el 2016, con la llegada de la doctora Dilian Francisca Toro Torres, pues genera un liderazgo y una dinámica de trabajo. Yo debo mencionarles, yo soy funcionario hace 20 años de la Gobernación del Valle del Cauca, soy administrador público especializado en gestión ambiental y actualmente estoy cursando una maestría en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente. Es decir, mi trabajo ha sido más técnico que político, y pues no he sido empleado casi la gran mayoría de ese tiempo de planta. Solo este año estoy ya como contratista. Entonces no estoy marcado políticamente con ninguno de los partidos que han pasado en los 20 años que yo he estado, pero he visto dos modelos de liderazgos diferentes, pero con una capacidad de trabajo impresionante, que fue la de Angelino Garzón y la de Dilian Francisca Toro, por la capacidad de trabajo y de liderazgo. Bien, entonces aquí podemos ver en la imagen cómo en el 2016 se inicia un proceso, producto obviamente de lo que nos visionaba, nos mostraba la perspectiva de Valle de Visión 2032, que era generar una gobernabilidad y una gobernanza alrededor del recurso hídrico y los recursos naturales. Aquí podemos observar cómo se empieza un trabajo del sector público, con el sector privado, con la sociedad civil organizada y con la academia para construir
ese modelo de política pública departamental en ambiente y gestión integral del recurso hídrico, vinculando a los sectores relevantes del tema y posteriormente llevando esa política pública a ordenanza para que no estuviera limitada a, digamos, las voluntades políticas de gobiernos transitorios. Bien, entonces esa política pública que se eleva a ordenanza contempla la integración de las 4 autoridades ambientales que tenemos en el territorio. Nosotros tenemos el DACMA en la capital del Valle del Cauca, en Cali, tenemos la CS a nivel departamental, tenemos a parques nacionales en algunas zonas del departamento y tenemos a la EPA Buenaventura como distrito especial con su digamos, autoridad ambiental. Tenemos la autoridad sanitaria que la ejerce la Unidad Ejecutora de Saneamiento, que es un brazo operativo de la Secretaría de Salud Departamental, y obviamente la autoridad política a través de del liderazgo de la gobernación, de la gobernadora, pero también desde la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca del departamento. Esto obviamente pues nos iba a generar o nos va a generar la gobernabilidad y gobernanza en ambiente, agua y saneamiento. Obviamente esa política se visionó de manera decenal a 10 años, con 10 principios, con 10 estrategias, con 20 metas y 11 indicadores. Aquí vemos unas imágenes de lo que fue ese proceso de construcción. Una vez ya obtenida la política pública, necesitábamos un órgano colegiado que asesorara y que le hiciera seguimiento a esa política pública. Consideramos que una política pública sin un órgano colegiado y sin un observatorio, pues eran componentes incompletos y debían de armonizarse ni de complementarse. Entonces, se crea el Consejo Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hídrico, CODEPAR, se eleva a ordenanza, como se hizo la política pública, porque pues, no podíamos estar supeditados a la agenda pública. Con una misión que es asesorar y articular las acciones encaminadas a la preservación, conservación, sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y los ecosistemas en el marco de las políticas públicas y legislación vigente. Entonces, ahí ustedes pueden ver en las imágenes la gobernadora presidiendo el consejo, integrado inicialmente por 21 miembros, como les digo, de la sociedad civil, de la academia, del sector público. Aquí observamos entonces el modelo, un modelo de gobernanza, donde hay una relación con las entidades, las autoridades ambientales, las entidades públicas y privadas, y desde luego la academia orientando ese conocimiento que se genera a través de este órgano colegiado. Se deja obviamente la posibilidad de invitar diferentes actores relevantes de los temas coyunturales que se debatan en este espacio. Esa visión 2032 nos mostraba que había que gestionar el territorio. Recordemos pues entonces los problemas de uso del suelo, los conflictos del uso del suelo, y empezamos a trabajar en un instrumento de planificación que retomara o que organizara, obviamente manteniendo esa autonomía administrativa de los municipios, pero se detectaba en, digamos, en el diagnóstico de planificación que teníamos el territorio fragmentado por, pues, obviamente la visión pequeña de los municipios dentro de su territorio, que de acuerdo a sus planes de ordenamiento territorial o sus esquemas de ordenamiento territorial o sus planes básicos de ordenamiento territorial, no dimensionaban más allá de su territorio,
y esto nos generaba gran parte de la fragmentación del territorio, pero además nos impedían iniciar proyectos o megaproyectos que impactaran no solo el departamento, sino la región. Se trabajó entonces en ese modelo de planificación y logramos obtener el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca, que contemplaba una base natural restaurada, una zona altamente productiva en el Valle del Cauca, una zona de despensa agrícola, unos nodos productivos especializados, un Pacífico megadiverso y conectado, un territorio marítimo que posicione nacional e internacionalmente la región como polo de desarrollo, unas zonas donde debe ser pionera la implementación de acciones para la construcción de una paz y consolidar el proceso de paz. Posteriormente empezamos a trabajar el Plan Integral de Cambio Climático, que era fundamental para poder estar a tono con departamentos que ya venían adelantados en su Plan Integral de Cambio Climático, como el Huila, como Cundinamarca, que nos mostraban, como Boyacá, que nos mostraban ya un adelanto en este aspecto y era fundamental para la gestión del territorio. Logramos en junio del 2018 obtener ese PIC, el Plan Integral de Cambio Climático, con un gestor que fue el CIAD de Palmira, y logramos, allí ven en la imagen entonces el director del CIAD de Palmira, en la mitad de esa fotografía está el doctor Materón, en su momento el director general de la CBC, de la Autoridad Ambiental, y al lado derecho al director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento y coordinador técnico de CODEPAR. Digamos que en cabeza de esta persona está el liderazgo de esa política pública, el liderazgo de la metodología que se implementó y que nos ha llevado a obtener unos éxitos importantes que quiero el día de hoy mostrarles. Bien, no me voy a detener en el PIC, pues no es el motivo, digamos, de mi charla. Estamos en fase ya 2 del PIC. Tenemos pues un gobierno de continuidad y entonces eso ha facilitado que las variables que tenemos en la política se continúen trabajando y en ese sentido necesitamos tener fase 2 en el PIC para poder incorporar otros ecosistemas que no quedaron en esa primera fase. Pues bien, aquí trabajamos desde esa política, digamos, la cooperación con el gobierno nacional a través de unas propuestas de proyectos grandes y estratégicos para captar recursos, pero tampoco me voy a detener aquí. Quiero sí mostrar algo que ha sido supremamente importante desde la política y es que desde la UES Valle pues se ha trabajado en un proyecto muy significativo que ha sido la recuperación de los acueductos rurales, mejorar los entornos saludables y desde allí hemos obtenido información valiosísima para irla gestionando. Voy a pasar rápidamente, voy a llegar aquí ya a unos indicadores que nos van a mostrar digamos unos números importantes. Empezamos a trabajar en 5 cuencas priorizadas por la autoridad ambiental en el departamento. Había más cuencas, pero teníamos que concentrarnos en unas cuantas para poder aplicar el modelo y la metodología que se pretendía implementar. Y logramos entonces, a través de gestión, unos recursos importantes, digamos que en las inversiones que se hicieron en estas cuencas. Aquí podemos ver cómo los proyectos estratégicos estaban contemplados en recuperar el bosque seco tropical, que está en gran parte de los humedales
que alivianan las inundaciones del río Cauca, muchos fragmentados por la caña y algunos otros por diferentes conflictos de uso del suelo, desde la ganadería hasta parcelas de veraneo. Y la idea es poder recuperar los reductos de ese bosque seco tropical, pero también poder recuperar ese bosque de niebla, sobre todo ese bosque de San Antonio que viene desde los farallones de Cali, que se integran a una parte que fue fundamental para el departamento del Valle del Cauca, que está en el 18. Los que han venido a Cali han tenido la posibilidad de desplazarse a Buenaventura. Hay una parte alta que nosotros queremos preservar, vincular, que es el bosque de San Antonio, ese bosque de niebla. Bien. Ahora, pues quiero mostrarles rápidamente unas cifras que nos muestran, digamos, la gestión. Entonces, inicialmente se propuso, una vez teníamos ya la política pública, teníamos el Consejo, el CODEPAR, y teníamos no un observatorio porque no teníamos todavía los recursos, pero sí un grupo que gestionaba el conocimiento que se recogían en esas 5 cuencas priorizadas. Esas 5 cuencas pues establecieron 5 mesas llamadas plataformas colaborativas. Por eso me llamó mucho la atención cuando me invitaron a este espacio y enterarme de este trabajo colaborativo, como lo ha llamado el gobierno nacional, al trabajo donde se vincula la sociedad civil organizada, donde se vincula la academia, donde se vincula el sector público y donde empezamos a gestionar el conocimiento. Lo importante de estos espacios es que entramos con un conocimiento y salimos con otro tipo de conocimiento. Y esto es realmente lo valioso de estos espacios. Pues bien, logramos movilizar, o nos propusimos movilizar 158.000 millones con unos planes de intervención conjuntos, organizados o construidos con la anuencia y la participación de todos, donde nadie le iba a manejar la plata a nadie, donde cada uno iba a ejecutar como lo tenían previsto de acuerdo a sus funciones, a su rol. Simplemente le íbamos a hacer el seguimiento y la supervisión desde estas mesas a esos planes de intervención conjuntos, unificados, y obviamente no fue fácil. Y aquí en la fotografía ustedes pueden observar la gobernadora del periodo pasado con la autoridad ambiental y con en su momento el presidente del comité de cafeteros, o sea, la autoridad ambiental, la representación de la institucionalidad y el sector privado, firmando un memorando de intención para la restauración y protección de esas cuencas que yo les menciono, y con una visión de movilizar 158.000 millones de pesos. Bueno, tuvimos, no todo ha sido color de rosa, siempre en estos procesos se van a encontrar inconvenientes como el egoísmo de transparentar la información, incluso desde las mismas instituciones públicas, los partners de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca encontraron inconvenientes con gestionar los recursos y fue difícil el primer año que Acuavalle entregara la información a tiempo, que Acuavalle nos mostrara cuáles iban a ser los proyectos que iban a ejecutar en esas cuencas, que la CDC nos mostrara la información, que Vallecaucana de Aguas nos mostrara la información, que infraestructura o que vivienda nos mostrara la información que iban de esa inversión. Hay egoísmos, y si hay egoísmos al interior de las instituciones públicas, se pueden imaginar entonces en las instituciones privadas y en la sociedad civil organizada. Pues bien, esto fue un proceso paulatino, un proceso que obviamente
tuvo un liderazgo, una permanencia del coordinador técnico, en este caso el gerente general, el director general de la West Valle, que permanentemente durante cada semana, cada miércoles sagrado, se reunían en cada uno de estos municipios haciéndole seguimiento a ese plan, manteniendo el grupo de la plataforma colaborativa con una agenda previa y con un rigor de metodología que más adelante les voy a mostrar. Aquí rápidamente mostrarles, digamos, cifras, una inversión programada, porque posteriormente llegaron más instituciones, empezamos con 21 instituciones y terminamos con 33 instituciones el periodo pasado. Hoy día, con el nuevo memorando que hemos firmado, tenemos 43 instituciones. Nos hemos propuesto intervenir 11 cuencas priorizadas. Y bueno, tenemos ya otras realidades, pero en su momento teníamos entonces, a finales de 2019, una ejecución de un 82%, una propuesta inicial de 218 mil millones, con una inversión ejecutada de 178 mil millones de pesos. Pues aquí rápidamente por cuencas, más o menos lo que se movió. En la cuenca Guachal, 61 mil millones, en la cuenca Yumba Arroyo Hondo, 35 mil millones, en la cuenca Guavas, 31 mil millones, en el Brut Pescador, 20 mil millones, en la cuenca Dagua, la parte alta, en la cumbre Vitaco, 17 mil millones. Alrededor de 1.089 proyectos gestionados. Y rompimos un paradigma que teníamos en el departamento del Valle del Cauca. Mencionábamos y pensábamos que el que más le invertía en temas de ambiente en el departamento era la CBC, era la autoridad ambiental. Y resulta que solo en estas cuencas priorizadas invirtió más la gobernación que la CBC. La gobernación invirtió con sus instituciones descentralizadas del orden departamental alrededor de 67 mil millones de pesos en esas 5 cuencas priorizadas. La CBC invirtió 62 mil millones de pesos, las alcaldías apostadas en estas 5 cuencas invirtieron 29 mil millones de pesos, el sector privado alrededor de 15 mil millones de pesos y las asociaciones de la sociedad civil organizada alrededor de 3 mil millones de pesos. Bien. Los indicadores de impacto que se movilizaron. Logramos en este trabajo conjunto, articulado, programado con las instituciones, concertado, en ese proceso de gobernanza, de gobernabilidad, proteger 16.579 hectáreas. Esto equivale más o menos a los que han jugado fútbol o saben de fútbol, a 15.369 canchas de fútbol. Se sembraron con el concurso no solo del sector de la autoridad ambiental, sino de la empresa privada como Exsa Celsia, Cartón Colombia, Capa, alrededor de 1.500.000 árboles, que eso equivale más a unas 400.000 toneladas de carbono fijado, más o menos 18 millones de metros cúbicos de agua disponibles para los vallecaucanos, y eso traducido a una piscina olímpica, pues equivale a unas 8.897 piscinas olímpicas. Se protegieron 504 nacimientos de agua aislados, protegidos, que esto equivale a más o menos 155.000 habitantes beneficiados por mejores disponibilidad y calidad del agua, y unos 306 acueductos beneficiados por la protección de nacimientos, unos acueductos rurales intervenidos para el mejoramiento de la calidad de agua, 24, 223 sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales domésticos construidos y operando, y 2.984 propietarios de predios sensibilizados en esos acuerdos recíprocos por el agua. 205 medidas de adaptación y mitigación al cambio climático implementados. Bien.
11 instalaciones de mesas locales de coordinación actualmente. Tenemos alrededor de 220 reuniones realizadas en esas 11 mesas colaborativas. Han asistido alrededor de 2.184 personas. 33 a 41 instituciones están participando. Y bueno, digamos, la estructura de las plataformas colaborativas son las que han logrado este exitoso intervención. Entonces, manifestarles, a 2019 se ajustó el plan con 220.000 millones de pesos invertidos entre instituciones públicas e instituciones privadas y la sociedad civil organizada. Aquí hay algunas fotos de esos procesos. La gran mayoría de estos procesos son procesos de siembra, resiembra, de restauración y, digamos, el componente verde y el componente gris, pues el sistemas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales, la potabilización y acompañamiento a esos pequeños acueductos rurales. Y aquí vemos entonces la plataforma colaborativa donde se observan las instituciones que la componen, como las autoridades ambientales, como la fuerza pública, la academia y desde luego algunas empresas importantes del departamento, entre otras. Pues bien, ese es el modelo colaborativo que tiene un modelo de gestión y tiene como base primordial el plan de gestión ambiental regional del PEGAR, que es el plan de la CBC, con un plan de acción. Tiene, acá abajo observan el plan departamental de desarrollo 2020-2023. En la parte lateral, en verde, ustedes observan entonces dos instrumentos poderosos de planificación que tiene el departamento, como es el plan de ordenamiento territorial del departamento y al lado derecho el plan integral de cambio climático. Y arriba, como una gran sombrilla de este modelo, la política pública departamental de ambiente y gestión integral del recurso hídrico del Valle del Cauca, como les mencioné, elevado a ordenanza, que contempla entonces dos modelos de plataformas. Aquí observan ustedes, con mi puntero les muestro las plataformas colaborativas temáticas y técnicas estratégicas, y acá a mano derecha entonces observan las plataformas colaborativas para la intervención en las cuencas prioritarias, de las cuales le acabo de mencionar y les acabo de mostrar una serie de indicadores que se han logrado en estos 4 o 5 años de trabajo. Y como asesoría participamos como consejo en 6 espacios u órganos importantes: el Consejo Departamental de Gobierno, el Consejo Departamental de Participación Ciudadana, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros. Y ustedes observan aquí entonces a mano izquierda una de las plataformas que se inauguró en el 2018, que es la plataforma ambiental minera. ¿Sí? Tenemos varias, pero me voy a concentrar en esta en los últimos 4 minuticos que me quedan. Entonces, bien, digamos que partiendo de este modelo de plataforma colaborativa, de este modelo de gestión, de este modelo de gobernanza y gobernabilidad, porque integramos entonces los diferentes sectores, pero también gestionamos el conocimiento y hacemos esa relación de la institucionalidad y los sectores relevantes del tema. Es así como esa mesa que en el 2018 se construye al interior del CODEPAR, porque hacía parte de la política pública. Es decir, nosotros tenemos en la política pública departamental de ambiente y gestión integral de recurso hídrico como una de las metas de esta política pública, pues está
elaborar el plan de gestión ambiental minero del Valle del Cauca, que permitirá recuperar los pasivos ambientales mineros principalmente en territorios, cuencas y fuentes hídricas afectadas por la minería ilegal, legal y de hecho, poniendo en funcionamiento una plataforma tecnológica que contribuya a mejorar la gestión ambiental y minera del departamento. Entonces, logramos durante 6 reuniones que hemos tenido desde que se creó la hoja de ruta, lo primero. Segundo, establecer un horizonte que debería tener el plan, una metodología, y pues logramos entonces montar esta ruta que nos iba a trazar el trabajo que tendríamos desde esta mesa. Un diagnóstico que tuviera los inventarios de pasivos ambientales, con una caracterización minera del departamento, adelantar el trabajo que se venía realizando desde el periodo pasado en la formalización, en el fomento y reconversión, y en ese proceso como lo mencionaba nuestro compañero Juan Felipe, que me antecedió en el uso de la palabra, la regularización del sector minero en el departamento del Valle del Cauca, porque entendíamos y partíamos de que gran parte de la minería que se hace en el departamento pues era extracción ilícita y de manera irregular. Entonces, avanzamos en la estrategia de acciones complementarias y en la formulación del plan departamental de gestión ambiental minero. Entonces, aquí vamos ya en 6 reuniones. En esas 6 reuniones hemos instalado una submesa. Dentro de esa submesa está entonces la mesa técnica ambiental minera, que se ha reunido 2 veces. Esta submesa es una mesa que tiene 4 integrantes. Está la CBC, está Planeación Departamental, está la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca y la Coordinación Técnica de CODEPAR. Nosotros llevamos los insumos para que la mesa interinstitucional ambiental minera avale el insumo o digamos el trabajo técnico que se debe implementar en ese plan. Y hemos ya entonces establecido una metodología que tendrá una preparatoria, una explicativa, un posicionamiento ante el futuro y una táctica y operativa. Ya tenemos un marco lógico que nos permitirá en su momento establecer entonces bajo ese modelo teórico conceptual que aquí lo pueden ver. Entonces tenemos los instrumentos de planificación, el Plan Nacional de Desarrollo, desde luego, el Plan Nacional de Desarrollo Minero con un horizonte a 2025, lo que les mencionaba aquí de Valle, Visión 2032, el Plan Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el Plan de Desarrollo Departamental 2023, el Plan de Gestión Ambiental Regional, y ya tenemos, digamos, un contenido. Ese contenido pues tiene una introducción, una metodología, el diagnóstico de los pasivos ambientales, los planes de manejo ambiental, la oferta y la demanda que tenemos de materiales, de minerales en el departamento, el potencial y producción de minerales, la minería en el ordenamiento del territorio, el conocimiento geológico minero del departamento, los encadenamientos productivos que son fundamentales y que hemos tenido desde luego el concurso de la Cámara de Comercio para poder generar lo que mencionaba ahora nuestro compañero Juan Felipe, esa licencia social, que es lograr que estos pequeños mineros, que estos mineros que están en las áreas de reserva especial, pues mejoren su calidad de vida, salgan de la pobreza extrema y puedan generar desarrollo económico en el departamento. El sistema de información institucional que son fundamentales, y aquí quiero pedir también un espacio para que la CBC pueda presentar
más adelante y cuando ustedes lo contemplen o lo crean conveniente, a raíz de un convenio interadministrativo con la universidad, entre la CBC y una universidad privada, desarrollaron un software de información, un sistema de información que les va a permitir gestionar el conocimiento en el territorio, y sería importante que lo pudiéramos presentar en este espacio. Espacios de articulación sectorial e interinstitucional como el que les estoy mencionando, gestión del riesgo de desastres en este componente de minería, la seguridad minera, por supuesto, las líneas de acción, que sería como una especie de plan de acción de este plan departamental de gestión ambiental minero, y un presupuesto de esas líneas, teniendo en cuenta el plan de acción de la CBC y el plan de acción y el plan de desarrollo del departamento del Valle del Cauca. Digamos que aquí estamos, aquí venimos ya trabajando, ya voy cerrando con esto. Mencionarles entonces que el departamento, pues, a través de este proceso, no solo ha logrado adelantar la construcción de este plan departamental de gestión ambiental minero, sino que ha logrado también adelantar una agenda de trabajo en proyectos estratégicos, y también pues ha logrado unos resultados importantes, sobre todo en la recuperación del recurso hídrico del territorio, y por supuesto devolverle la confianza y credibilidad de la institucionalidad en el departamento del Valle del Cauca con esos procesos de gobernanza, de gobernabilidad, pero sobre todo de liderazgo. Muchas gracias por su tiempo. Ingeniero Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que para todos nosotros fue muy interesante, y bueno, ya la invitación entonces está hecha para que tú, por favor, nos ayudes a gestionar la Corporación del Valle del Cauca. Es una de las corporaciones precisamente que a nivel nacional es ejemplo de plataformas colaborativas en temas de recurso hídrico, y pues bienvenidos entonces para que me ayudes a coordinar eso. Hay preguntas con respecto, yo creo que tenemos muchas preguntas, hoy ya no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que irlas resolviendo en la medida en que la medida en que nos vayamos aproximando a esas metodologías más, y que las podamos implementar dentro de nuestros territorios. Entonces, le doy el paso a los compañeros que tengan preguntas. ¿Algunos de los compañeros? Sí, yo tengo una pregunta para el señor Mauricio. Dale, Sonia. Se planteaba, sí, usted planteaba en la exposición, señor Mauricio, que han ejecutado el 82% del presupuesto en la primera exposición, ¿no? Y para la ejecución del 18% que falta en el 2020 hacia adelante, ¿cómo es la estrategia metodológica para la aplicación de la ejecución del presupuesto que falta? Muchas gracias, Sonia, por tu pregunta. Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja, y es que, como les decía, somos un gobierno de continuidad, es decir, que no vamos a tener ese problema de que se paren o se frenen los procesos que han mostrado algún tipo de éxito en su implementación. De manera que a principios de enero de este año logramos firmar un memorando de intención, ¿sí? Digamos, nosotros cerramos el proceso del periodo anterior con ese faltante de porcentaje, y empezamos otro nuevo proceso teniendo en cuenta como base la línea base de conocimiento que teníamos de este proceso de las 5 cuencas. Nos atrevimos a aumentar a 11 cuencas priorizadas, teniendo en cuenta estas 5 que ya veníamos trabajando. No podíamos parar el trabajo que veníamos realizando en
nuestras 5 cuencas e incorporamos 6 cuencas más del departamento y alrededor de 20 instituciones más. Es decir, que esa plataforma colaborativa se amplió a 41 instituciones. Pues bien, llevamos ya 3 ciclos de reuniones, es decir, nos reunimos todos los miércoles. Mañana tenemos 2 reuniones. Ahora con la virtualidad, pues al contrario, no se nos ha complicado, se nos ha facilitado porque podemos hacer 2 reuniones los miércoles. Entonces nos reunimos por la mañana de 10 a 12 con una cuenca y en la tarde de 3 a 5 con otra cuenca y hacemos, inicialmente fue la firma del memorando de intención. Después vino un proceso que es la socialización de la metodología, que es el plan de intervención, que entiendan cómo deben mostrar la información, cómo deben poner la información cada una de las instituciones. Ese es un paso importantísimo, transparentar la información, transparentar la inversión que yo voy a hacer anualmente. Y una vez consolidamos esa información, entonces empezamos a socializarla. Y ahí empezamos ya a ponerle valores a esos proyectos que se contemplan hacer. Esperamos a que cada municipio tuviera ya su plan de desarrollo aprobado y empezamos a proyectar en la parte gris, el 70% de los 15.000 pesos que se dan. Y nos hace falta la inversión de la Autoridad Ambiental, de la CBC. Es decir, ya recibimos la información técnica de la CBC que van a ejecutar unos proyectos, pero no hemos recibido todavía la parte económica. Es decir, que esto va a subir por lo menos, qué sé yo, 70, 80 mil millones más. Por lo pronto hablamos de 115 mil millones de pesos que vamos a movilizar solo en el primer año de este gobierno, comparado con el primer año, como lo mostré anteriormente, que eran como 12 mil millones de pesos. Entonces vamos supremamente bien, estamos muy motivados, estamos muy entusiasmados porque hemos dado un inicio estupendo con una cuantificación, como les digo, de 115 mil millones de pesos, donde el sector privado, el sector público, la sociedad civil organizada transparentan la información, la muestran y empezamos ahora entonces el tercer ciclo, que es irle haciendo seguimiento a cómo va ese proceso, cómo va el proceso de montar el sistema de tratamiento de aguas residuales, cómo va el proceso de montar la planta de tratamiento de agua residual, o cómo van los procesos de siembra y de resiembra en esas cuencas priorizadas. Bueno, mis queridos amigos, se nos terminó el tiempo. Yo sé que estamos muy amañados, pero por esta semana, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Yo creo que hoy queda una conclusión y es que todos tenemos que unirnos para fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad y esas redes sociales, esas redes de la sociedad civil alrededor de diferentes temas, entre estos nuestra minería de subsistencia, nuestra minería ancestral, nuestra pequeña minería, para darle sostenibilidad en el territorio. Entonces, Mauricio, nada, muchísimas gracias por tu participación. A nuestro ingeniero Juan Fernando, perdón, que también nos acompañó, muy interesante también la participación del SENA. Muchísimas gracias a todos. Por favor, abran sus cámaras, como siempre, somos un grupo de amigos que nos encontramos para aprender de todos, y yo creo que es una gran enseñanza para el departamento de Santander, para todos los departamentos que en este momento estamos empeñados en generar una política pública para el departamento en temas mineroambientales. Muchísimas gracias a todos. Claudia, ingeniero Fernando, que estés muy bien. Gerardo, Juan, chao, muchísimas gracias. Doctor Carlos, un abrazo. Hasta luego. Gerson, Samir. Adiós, igualmente. Henry, para todos. Carlos. Estén bien. Gracias, gracias. Enrique, un abrazo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
Chao.